Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro Matáis, presidente de la Asociación de Usuarios GNU Linux de Valencia, y estamos en la tercera jornada de la primera cumbre sobre software libre y educación de la Comunitat Valenciana. Pero antes de empezar con los actos de hoy, os voy a poner en antecedentes. Y es que este evento es el resultado de la anulación de la gira preparada para Richard en 2020, el año pasado. Obviamente tuvo que ser suspendida, aplazada, por culpa de la pandemia a escasos días de poder realizarla, el 25 de marzo. Teníamos previstas 3 charlas, una en Valencia, en la sala La Mutant, en donde Richard nos ofrecería copyright versus comunidad. En Alcoy, el 27 de marzo, con la colaboración de la Universitat Politécnica de Valencia, en el campus de Alcoy, donde Richard nos ofrecería su conferencia Software Libre para tu Libertad. Y por último, en Castellón, el 30 de marzo, con la colaboración de la Bohemia Culture Club, con la misma conferencia de Alcoy, Copyright versus Comunidad. Además de la presentación del libro de Richard, del que hicimos una edición, Software Libre para una sociedad libre. Y todo ello patrocinado, como siempre, por las naves, el Centre d'Innovació del Ayuntamiento de Valencia. Hoy llegamos a la tercera jornada de la primera cumbre del software libre y educación de la Comunitat Valenciana, que, como podéis observar, se realiza de manera telemática. En esta ocasión asistiremos a 2 eventos. En primer lugar, asistiremos a la conferencia de Richard, el software libre, la libertad y la educación. Y en segundo lugar, Richard nos presentará su libro Software Libre para una sociedad libre, en el que recopila diversos ensayos. Fue publicado en 2002 bajo la GNU Free Documentation License y existe una traducción al español. No. Hoy. Estos ensayos no pueden modificarse porque son de opinión. Ajá, ok. De acuerdo. Y corresponde a la primera edición del libro, que fue publicada en el año 2004 y realizada por la editorial Traficantes de Sueños. Desde la asociación tenemos ejemplares a vuestra disposición y en la web tenéis toda la información para haceros con ellos. Así que comenzamos. Pero creo que será mejor que Javier Sepúlveda, socio de la Asociación de Usuarios GNU Linux de Valencia e interlocutor directo con Richard, nos haga la entrada a la conferencia. Javier, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, hola Richard. Muchas gracias por todo. Voy a ser muy breve, ¿de acuerdo? Entonces, hola a todos. Gracias por participar en la primera cumbre del software libre. Como sabéis, mi nombre es Javier Sepúlveda. Soy miembro de la Asociación de Usuarios GNU Linux Valencia, voluntario del sistema operativo GNU y fundador y director de la empresa informática Valencia Tech. Creo que la mejor manera de introducir a Richard es contando una anécdota, y así que tengáis una idea de su capacidad de visión en el mundo de la informática. En el año 1999, en un congreso de informática que se celebraba en New Orleans, el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, Richard lanzó una idea de realizar una enciclopedia libre y gratuita, donde todas las personas pudieran usar o copiar o citar textos sin coste de esta página web. Su idea era que profesores de alrededor del mundo escribieran artículos de manera, cada uno escribiera un artículo, y así quizás en 1 o 2 décadas este trabajo estuviera hecho. Esta gran idea fue implementada por un empresario norteamericano de California y hoy en día se llama la Wikipedia. El vídeo de este hecho lo podéis encontrar en audiovideognu.org en Very Old Videos. Ayer mismo, en la mesa redonda, pudimos ver a Richard lanzando una de estas ideas, sugiriendo realizar vídeos infantiles sobre software libre para contar a los niños cómo es el software libre y los valores. Y el grupo local ha cogido esta idea y la va a realizar. Richard, además de ideas, aporta opinión y es vocal en proyectos tan importantes como GNU Taler. GNU Taler es una alternativa a las criptomonedas, es una cartera electrónica y es un proyecto muy, muy interesante que oiréis hablar siempre de a partir de ahora. Pero si algo define a Richard como persona es su generosidad y su incansable motivación. Richard no abandona. Gracias a su esfuerzo tenemos ahora un mundo mejor, más justo, libre y mejor. Como sabéis, la conferencia de hoy es un reemplazo libre a una conferencia que tenemos que haber dado en marzo, pero esto también tiene sus ventajas y ya acabo. Esta conferencia ahora mismo es accesible por cualquier persona desde cualquier parte del mundo y esto es muy positivo, no tener el hecho de tener solo un lugar físico o 400 personas, sino que puedan hacer desde cualquier parte del mundo y esperamos que cuando todo vuelva a la normalidad
Richard nos visite en España. Y muchas gracias por todo y esperamos que disfrutéis de la conferencia de Richard. Y gracias, Richard, de nuevo. Hola. Muy bien. Pues, Anticipo con mucho placer la posibilidad de algún día volver a España y hacer tales conferencias en vivo. Te lo agradecemos mucho, Richard. Te lo agradecemos mucho y sabemos que el día ese llegará y pronto. Y todos tenemos la libertad de poder volver a viajar, todos, desde tú hacia Europa, nosotros hacia otros. Tengo que explicar una cosa. El nombre que se escribe GNU, en inglés se pronuncia GNU, como Javier lo pronuncia. Okay. Está acostumbrado a decirlo en inglés, pero en castellano se pronuncia GNU, como si comenzara por ñ, pero nunca GNU. ¡Qué feo! ¡Qué insoportable! ¡Qué vergüenza! Entonces, por favor, GNU. GNU Linux. Ok, gracias. Entonces, te dejamos ya, Richard. Nos vamos a retirar audio y vídeo y te dejamos frente. Nos quedamos aquí atrás, en el background, para que cualquier cosa que necesites nos la digas y estamos aquí contigo. Y cuando quieras puedes empezar. Y Bueno. muchas gracias por tu esfuerzo. Ok, comienzo. Voy a tratar el movimiento y la filosofía del software libre. Pero primero, no se trata del software gratuito. Esto no es la idea. En inglés, cuando digo free, es inclaro porque free significa o libre o gratuito. Entonces tengo siempre que explicar el software libre, no gratuito, pero en castellano es más claro. Entonces, cuando hablas castellano, no uses la palabra en inglés free. Nunca, 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 porque es ambigua. Di siempre libre. Software libre para la libertad. Bueno, pero ¿qué es un programa? ¿Qué es software? ¿Qué es una computadora? Una computadora es un motor universal de cómputo. Pero, de hecho, es muy sencillo. Lo que puede hacer es muy limitado. Solo sabe coger una instrucción y hacer lo que dice. Luego coger la próxima instrucción y hacer lo que dice. Luego la próxima instrucción y hacer lo que dice. Solo sabe ejecutar una serie de instrucciones en su orden, pero las instrucciones vienen de un programa. Entonces, según qué instrucciones contenga el programa que se ejecute, la misma computadora puede hacer una cosa u otra o lo que sea. Entonces, entonces la misma computadora puede hacer cualquier cosa, excepto las cosas imposibles. Por ejemplo, la computadora no sabe hacer esto, pero muchas cosas sí puede hacer. Entonces, ¿cuál hace? Está determinado por qué instrucciones contienen el programa. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca a ti, pero mientras de verdad obedece principalmente a otro y hace lo que pides tú cuando el verdadero amo de la computadora lo permite. Entonces, con cualquier programa hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro porque no hay otra opción. No hay otra posibilidad para un programa.
Cuando los usuarios tienen el control del programa, es software libre. El programa es libre. ¿Por qué? ¿Qué significa la libertad? Es tener el control de tu propia vida, el control de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas una computadora y un programa para hacer la actividad, para tener el control de la actividad necesitas el control de estos programas. Entonces, cuando los usuarios tienen el control del programa, es software libre. A nivel práctico, para que los usuarios tengan el control del programa, necesitan las 4 libertades esenciales que hacen el criterio práctico para un programa libre. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. Y la libertad 1 es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras tú. ¿Por qué hace falta? Entonces, la disponibilidad al usuario del código fuente hace parte del criterio de la libertad 1. ¿Por qué? ¿Qué significa código fuente? A la izquierda ves el código fuente. A la derecha ves el código ejecutable. El código fuente es como una mezcla del inglés con la matemática. Si comprendes el lenguaje de programación, puedes leer el código fuente, comprender lo que hace y cambiarlo para hacer otra cosa. Pero normalmente para ejecutar el programa se convierte al código ejecutable, que es una serie enigmática de unos y ceros difíciles de comprender. Si no hay muchos, como en este ejemplo, no es horriblemente difícil de comprender. Puedes buscar cada grupo de unos y ceros en el manual de la computadora y determinar lo que haría. Pero cuando hay más, resulta algo difícil comprender. Y cuando hay como 100 millones de unos y ceros, como hay en unos programas reales, es casi imposible. Entonces, para poder estudiar y cambiar el programa, para hacerlo funcionar como quieras, necesitas el código fuente. Estas 2 libertades esenciales conjuntas proporcionan el control por separado por parte de cada usuario. Aquí vemos el control por separado. Cada usuario puede cambiar el programa para que funcione como él quiera. Aquí tenemos 4 usuarios de un programa, de los cuales 1 está cambiándolo y 3 lo usan tal cual. El control por separado es esencial, pero no basta, porque muchos usuarios de computadoras no saben programar. No pueden leer ni cambiar el código fuente porque hacen otras cosas. Tienen otros conocimientos en otros campos. Pero a pesar de no saber programar, merecen la libertad en su informática, merecen el control de los programas que hacen su informática. ¿Cómo pueden tenerlo sin saber programar? Por el control colectivo del programa. Es decir, la libertad de hacer con otros usuarios un grupo para ejercer colectivamente el control del programa. Aquí tenemos un ejemplo. Un grupo de 3 usuarios por encima del programa, en este caso,
en esta imagen, de los cuales 2 están cambiando el código, evidentemente saben programar, y el tercer usuario no toca el código, quizás no sepa programar o quizás no quiere hacerlo en este caso, pero de todos modos participa en el control del programa porque participa en las decisiones colectivas del grupo acerca de qué cambiar, qué cambios hacer. Los que quieren participar, los que participan en el control colectivo son los que quieren participar. Hay 2 usuarios más del mismo programa que no participan en el grupo y usan el programa tal cual o quizás hacen sus cambios personales. ¿Por qué? Porque no han decidido colaborar, pero son libres de colaborar si quieren. Los otros 2 pueden hacer otro grupo, pueden unirse a este grupo como quieran. El control colectivo requiere 2 libertades esenciales más. La libertad 2 es de hacer copias exactas para regalarles o venderles a los regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para venderlas o regalarlas a los demás cuando quieras. Con estas 2 libertades, cualquier usuario son libres de colaborar como grupo y el grupo funciona a través de estas 2 libertades. Cualquier miembro del grupo teniendo una copia del trabajo del grupo puede hacer un cambio, luego distribuir copias de su versión a otros miembros del grupo utilizando su libertad 3. Luego, cualquiera de ellos puede hacer más copias para redistribuir esta versión a otros miembros del grupo utilizando su libertad 2. Pero un punto esencial es que el grupo no necesita existencia formal ni lista de miembros. Quien quiera que participe puede considerarse miembro del grupo. Entonces, las libertades 2 y 3 no imponen límites acerca de a quién redistribuir copias. Puedes ofrecer copias a quien quiera, hasta ofrecer copias al gran público, es decir, publicar la versión que posees. Entonces, el control colectivo incluye hasta la libertad de publicar versiones modificadas. Entonces, si el programa lleva estas 4 libertades, es software libre. ¿Y cuáles son? Repito, porque es el punto más importante de la conferencia. Las 4 libertades esenciales son libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras para cualquier motivo o fin. Libertad 1, de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que funcione como quieras tú. Libertad 2, libertad de hacer copias exactas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y libertad 3, libertad de hacer copias de tus versiones modificadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Entonces, con esas libertades, los usuarios tienen el control del programa, entonces el programa es libre. Pero si una de esas libertades falta o es incompleta,
Entonces los usuarios no tienen el control del programa. Entonces es el programa que tiene el control de los usuarios y el dueño del programa tiene el control del programa y a través del programa impone poder injusto a los usuarios del programa. Entonces, cualquier programa no libre es un instrumento de poder injusto, poder del dueño del programa sobre los usuarios del programa. Un programa no libre, que llamamos también privativo porque priva de la libertad a quienes lo usen, es injusto en sí. No hace falta que haga cosas malas para que sea injusto. Es injusto porque da a alguien poder sobre los demás. Pero el caso usual hoy en día es que los programas privativos hacen cosas malas a los usuarios. Por ejemplo, espían. Hay varios tipos de funcionalidades malévolas. Primero, trato la funcionalidad de espiar. Este ejemplo es el engaño de Amazon, the Amazon swindle en inglés. Porque es lo que hace. Engaña al usuario de su libertad. Y su funcionalidad de espiar es que cualquier cosa que el usuario hace se transmite a Amazon. Amazon sabe todo acerca de lo que el usuario hace con el dispositivo. Dice a Amazon qué libro el usuario está leyendo, qué página está leyendo, si el usuario subraya texto transmitido a Amazon, si entra notas transmitidas a Amazon, espionaje total al usuario. Pero muchos programas privativos espían. Alguien ha estudiado como 1000 apps exitosos de Android para saber si cada uno espiaba o no de una sola manera fácil de detectar, sin código fuente, evidentemente, porque son privativos. El investigador no podía encontrar su código fuente, pero hay una manera de espiar que se hace fuera del código fuente en la metadata del app. Entonces, el investigador sí podía saber si el app espiaba así. Descubrió que de los apps gratuitos, de los apps pagados, 60% espiaba, pero de los apps gratuitos, 90% espiaba. Entonces, vemos que la mayoría de los apps espían al usuario en esta sola manera, pero pueden espiar también de otras maneras que él no podía detectar. Y tenemos muchos ejemplos de funcionalidades malévolas. Se pueden encontrar en gnu.org/malware. Tenemos cientos de ejemplos de funcionalidades malévolas en muchos programas de empresas importantes. Pero hay también dependencia a un servidor. Cuando venden productos informáticos, electrodomésticos digitales, por ejemplo, suelen depender del servidor del fabricante y transmiten al servidor todos los datos de qué hace el usuario, el supuesto dueño del producto, pero que no realmente tiene el poder de un dueño sobre un objeto.
se llaman los objetos malévolos del Internet. Y casi todos son malévolos. Pero no solo espían, sino también que los comandos del usuario tienen que pasar por el mismo servidor. Entonces, el fabricante ve las comunicaciones en ambas direcciones, los comandos y las respuestas, pero si el fabricante no gana bastante dinero para justificar los costes del servidor, puede apagarlo. Se ha hecho varias veces con varios productos que cesan de funcionar porque ya no hay servidor para enviarles comandos. Comprar un tal producto es locura, es tontería, es absurdo. Hay también la funcionalidad de rehusar de funcionar. También se llama los grilletes digitales o gestión digital de restricciones, en inglés Digital Restrictions Management o DRM. Esta funcionalidad deliberadamente implementada de decirle no al usuario. No quiero mostrarle este archivo. No quiero copiar este archivo. Este ejemplo es el horrible rayo azul, el disco que ataca al usuario si intenta mirar el contenido o mirar o copiar la video. No se puede, porque fue concebido, fue diseñado para rehusar. Mi política personal es nunca usar nada con grilletes digitales. Si los tiene, no lo uso. Nunca he usado un disco rayo azul porque son grilletes y no quiero llevar los grilletes. No hay ninguna película en el mundo tan importante que aceptaría grilletes para verlo. Y te sugiero adoptar la misma política. Es una oportunidad bastante fácil de decir no por motivos éticos y no pierdes tanto y puedes acostumbrarte a decir no por motivos éticos. Y más lo haces, más fácil vuelve. Hay también puertas traseras, es decir, que el fabricante o dueño puede enviar comandos a tu dispositivo, a tu copia del programa para hacerte cosas feas. Evidentemente son cosas feas porque si no fueran feas, pondrían una opción en el menú y podrías hacerlo cuando quieras. Pero visto que son cosas feas y no querrás hacerlas, el desarrollador del programa le ha dado el poder de imponértelo. Este ejemplo es el engaño de Amazon, porque tiene una puerta trasera para borrar libros a distancia. Lo sabemos por la observación. En 2009, creo, Amazon envió comandos para borrar miles de copias de un libro. Un gran acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro borrado? Fue 1984 de George Orwell. Luego, viendo muchas quejas, Amazon dijo
que no lo haría nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Una promesa no muy reconfortante, pero por fin no tenías su promesa, porque en 2012, creo, voy a borrar libros a distancia sin siquiera orden del Estado. Imagina que hubieras comprado digitalmente ese número del jueves que criticaba al actual rey que fue eliminado, pero no podían agarrar las copias ya compradas en las casas de la gente, pero en los engaños de la gente sí habrían podido borrarlos a distancia. Una puerta trasera en un taxi sin conductor podría ser muy peligroso, porque puedes entrar y decir a la casa de mi hermano y la policía envía un comando al taxi de cerrar las puertas y no abrirlas y llevarte a la base de la policía secreta para torturarte. En España no sé si lo harían. En los Estados Unidos creo que sí. En China, por supuesto que sí. En India, creo que sí. Hoy en día es horrible. En Arabia Saudita podrían aplicar la sierra de huesos. Nunca voy a entrar en un taxi sin conductor si sabe quién soy. Hay también censura de software. Apple lanzó la práctica con el iPhone o iMonster, lo llamo. Comenzó la práctica de no permitir que el usuario instale los programas de su elección. Solo puede instalar los programas aprobados por Apple desde la tienda de Apple. Los usuarios buscaban maneras de evitar la censura para instalar los programas de su propia elección y lo llamaban jailbreak, es decir, escaparse de la cárcel, lo que nos demuestra que las computadoras de Apple son cárceles. Hay también puertas traseras universales, es decir, una puerta trasera con la funcionalidad de instalar cambios en el programa mismo. Hay una puerta trasera en Windows desde por lo menos Windows XP. Es decir, que Microsoft podía enviar cambios para imponerlos al sistema operativo del usuario. Y las versiones después de Windows XP también tienen puertas traseras. Entonces, si tienes Windows en la máquina, estás totalmente a la merced de Microsoft. Otra cosa es que no tengo imagen, es hacer adictivo el programa. Muchos desarrollan sus programas para hacer adictos a los usuarios. Si el usuario podía
podría cambiar el software, pudiera cambiar el software, o podría eliminar estas funcionalidades adictivas y que usar el programa quedándose menos adicto. A veces esta imagen muestra que a veces un programa tiene varias funcionalidades malévolas. Por ejemplo, Netflix espía al usuario, hace un historial de todas las cosas que el usuario ha mirado. También pone cadenas de DRM. También impone un contrato antisocial, un contrato antisocializador, es decir, que entrena al usuario a ser antisocial, porque impone la promesa de no compartir copias con los vecinos, con los demás. Entonces, aceptar ese contrato es hacer mal. Por lo tanto, nunca acepto tales contratos. Nunca he aceptado, sabiéndolo, ningún contrato de ese tipo. Lo miro y si un sitio quiere que acepte un contrato con esta condición y que no sea vacía porque no voy a tener copias de nada, no acepto. Por mi conciencia, sería culpable si aceptara. Otra cosa que no es una funcionalidad, pero sí un tipo de maltrato por parte del desarrollador del programa a los usuarios. Cuando Microsoft conoce una falla de seguridad en Windows, antes de corregirlo, la enseña a la NSA, la Agencia de Espionaje Digital de los Estados Unidos, y para que entre en las computadoras de los clientes de Microsoft. Microsoft traiciona a sus propios clientes. Lo sabemos a través de la prensa, pero es que otras empresas actúan igual, no sabemos. No hay información acerca de otras empresas. Puede que sí, puede que no. Entonces, he demostrado que los programas privativos, los más usados en el mundo, son malévolos, son de malware. Y hay mucho más injusticias que hacen. Véase gnu.org/malware. ¿Y por qué lo hacen? Han descubierto ganar más dinero haciendo mal a sus clientes. Un punto importante es que un solo programa puede ser distribuido como software libre y puede ser distribuido en el mismo código como software privativo. Hasta puede distribuirse de ambas maneras paralelamente a la vez, al mismo tiempo, frecuentemente en lugares distintos o en usos distintos. Debe de haber un motivo para actuar así, pero el punto es que no hay obstáculo. El mismo código, el dueño puede distribuir aquí como software libre y acá como software privativo, porque la distinción está en cómo distribuirlo. Entonces, la distinción de libre o no libre y la distinción de malévolo o honesto son independientes.
cada combinación es posible, cada combinación existe por lo menos a veces, pero no hay una correlación práctica entre las dos dimensiones. Los programas libres casi siempre son honestos y los programas privativos usualmente son malévolos. ¿Y por qué? Es porque el desarrollador de un programa privativo tiene poder sobre los usuarios y lo sabe. El poder corrompe, le da la tentación de ejercer su poder maltratando a los usuarios y siendo la costumbre maltratar a los usuarios, casi siempre lo hacen. Entonces, no se debe confiar a un programa privativo, nunca hay base racional para confiarte de él, porque no hay manera de averiguar lo que hace. La única base para confiarte de un programa privativo es la fe ciega, usualmente en una empresa que ya ha traicionado a los usuarios. Entonces ya sabes que no merece ninguna fe. Pero con el software libre hay una base de confianza racional. Es que los usuarios tienen el último control del programa. Si un desarrollador intenta maltratar a los usuarios pueden cortar ese código malévolo o reemplazarlo. Siempre hay usuarios mirando de vez en cuando partes del código fuente del programa, usualmente para corregir un error o añadir una funcionalidad o lo que sea. Pero en el caso improbable de tener una funcionalidad malévola, los usuarios también pueden cambiarlo. Esta es la base de confiarte de un programa libre y es la única base conocida para confiarte del honor de un programa, porque nunca han descubierto otra. Entonces, un programa privativo es un intento de engañarte. Aprende a rechazarlo. Tienes que escaparte del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido con el sistema operativo GNU y el kernel Linux. Hemos construido el mundo libre en el cual puedes vivir en libertad. Lancé el desarrollo del sistema operativo GNU en enero 84. Había muchos componentes que hacían falta. Algunos habían sido desarrollados en otros proyectos y a través de los años otros de vez en cuando desarrollaban algo importante, pero lo demás teníamos que desarrollar nosotros. En 91 teníamos casi todo el sistema operativo GNU. Faltaba aún un componente esencial, el kernel. Comenzamos el desarrollo de un kernel avanzado en el año 90. Lo triste es que ese proyecto, la manada de news, nunca funcionaba bien. Es la vida. Pero no teníamos que esperar porque en 91 Torvalds desarrolló un núcleo. Al comienzo no era libre, pero en 92 lo libertó publicándolo bajo una licencia libre, bajo la licencia pública general de GNU.
la combinación del sistema GNU y el kernel Linux hizo un sistema operativo completo y utilizable, el sistema GNU con kernel Linux, es decir, el sistema GNU con Linux. En principio, GNU con Linux es un sistema operativo libre, pero en la práctica frecuentemente no lo es, porque hay muchas distribuciones variantes de GNU con Linux. Cada distro tiene a su propio equipo de desarrollo que decide qué programas incluir y qué programas no, y casi siempre introducen programas no libres. Resulta que su distro es una distro no libre. Hay muchas distribuciones no libres y unas pocas distribuciones libres. Entonces, para evitar el software privativo probablemente malévolo, tienes que elegir una distribución libre. Así, otros habrán averiguado que los programas que te hacen disponibles son libres, sean libres. Para más información acerca de las distros, véase gnu.org/distros. Dice cuáles son las distribuciones libres, cuáles no son libres y en unos casos por qué, y presentan nuestros criterios para juzgar. Los desarrolladores de las distros no libres como Ubuntu no optan por la libertad, por ofrecerte la libertad, porque valoran más otras cosas. Para ellos la libertad no es el valor principal. Prefieren la comodidad. Entonces, podrían decir, la libertad es buena, pero no te lo ofrecemos, pero lo que dice no les gusta decirlo, prefieren que te olvides el asunto de libertad para aceptar su distro. Entonces, intentan dirigir la atención a otra cosa. Por ejemplo, los de Ubuntu decían, ofrecemos la mejor experiencia de usuario. Y no prestes atención a esta libertad que no ofrecemos. Ahora el asunto de licencias. Si un programa es libre, ¿qué lo hizo libre? Su licencia. Cualquier programa, según la ley muy mala del derecho de autor, la ley actual del derecho de autor, dice que cualquier obra escrita por el hecho de ser obra escrita automáticamente lleva un derecho de autor que por defecto prohíbe ejecutarlo libremente, copiarlo, redistribuirlo y modificarlo. Es por eso que el programa, y por qué el programa no es libre, primero por el derecho de autor que los prohíbe, y segundo, por no publicar su código fuente. Un programa ejecutable sin código fuente no es libre. Es por esto que acabar con el derecho de autor no bastaría para libertar todos los programas del mundo. Windows no sería software libre aunque los contratos desaparecieran y
el derecho de autor desapareciera porque los usuarios no tienen el código fuente. Pero si el desarrollador quiere hacer el programa libre, ¿cómo lo hace? Lo hace poniendo al código fuente una licencia libre, es decir, una licencia que otorga a los usuarios, a cada usuario, las 4 libertades. Así, el usuario tiene las 4 libertades y el programa es libre. Pero hay varias licencias libres, hay diferencias importantes. Aunque cada una proporciona las 4 libertades, lo hacen de maneras distintas. Por ejemplo, hay las licencias débiles que no saben decir no a alguien que quiera someter a usuarios, porque permiten tomar el código y ponerlo en otro programa privativo. Un ejemplo de una licencia débil es la licencia de Apache. Es una licencia libre. Si tienes el código fuente bajo la licencia de Apache 2.0, ¿cómo no usarlo? Si el programa funciona bien, puedes usarlo. Lo usamos nosotros. La debilidad de la licencia es que este código puede ser convertido al código privativo. Y es lo que IBM hizo con el código de Apache mismo. Lo convirtió su copia en versión modificada privativa y ofrece copias como software privativo a los usuarios, mientras Apache sigue existiendo. Entonces, esta es una versión modificada privativa que somete a los usuarios. En 84, cuando comencé el desarrollo de GNU, ya había visto programas libres convertidos en privativos y quería evitar que se suceda con mi código. Inventé un método que se llama izquierdo de autor, en inglés copyleft, en castellano izquierdo de autor. Y la idea es, puedes publicar versiones modificadas, pero solo bajo la misma licencia. Entonces, tus versiones modificadas también deben ser libres. Esta es la condición que llamamos izquierda de autor. La GPL de GNU, la licencia pública general de GNU, es la licencia específica, es un texto legal, mientras el izquierdo de autor es una idea. Y el resultado de usarlo es que hasta el mismo IBM contribuye a la versión libre. Encontrándose bloqueado de publicar una versión privativa modificada, decidió que su mejor opción era contribuir a la comunidad. Porque la meta no es excluir a las empresas como IBM, sino asegurar que sus aportes sean realmente aportes a la comunidad. Están bienvenidos a nuestra comunidad. Si quieres usar únicamente software libre, no basta que el software instalado en tu computadora sea 100% software libre, porque tu computadora está en peligro de ejecutar programas enviados por sitios web. Muchas páginas web contienen programas que se envían
a tu navegador para ejecutar en tu computadora y así pierdes el control de tu informática y estos programas también pueden espiarte. Entonces hemos desarrollado la extensión LibreJS, una extensión para Firefox que analiza los programas privativos que intentan instalarse en tu navegador para determinar si son o libres o triviales. Y en estos casos pueden ejecutarse, pero si un programa no es ni trivial ni libre, se bloquea. ¿Cómo saber si el programa es libre? Usamos una manera, un formato para indicar muy claramente, sin ambigüedades, cuál es la licencia de cada parte de la página, de cada parte del código en la página. El texto es otra cosa, no es un programa. Ya hay otra manera para privarte del control de tu informática. Es invitarte a confiar tu actividad informática al servidor propiedad de otro. Y así envías tus datos al servidor, el servidor hace la operación informática y te envía el resultado. Y así no tienes el control de cómo se hace. Es el equivalente de ejecutar un programa privativo. Lo llamamos software as a software substitute, es decir, service as a software substitute. El servicio actúa como reemplazo para un programa. Y no lo uso, rechazo tales ofertas porque quiero mantener el control de mi informática. Si no puedo hacer, si no tengo programa libre para hacerlo, no lo hago. Debo explicar por qué tengo esta política. Soy campeón de la libertad. Y quiero mostrar el ejemplo de la más resistencia posible. Entonces busco oportunidades de decir no a algo injusto para demostrar que se puede, que es posible decir no. No insisto que actúes igual que yo. Si tú rechazas una sola vez una actividad informática injusta, es bueno, es una contribución. Comienzas a aportar algo a nuestra lucha. Y si unos meses más tarde dices no otra vez, contribuyes de nuevo. Entonces, no creo que cada uno tenga la obligación de decir no a cualquier cosa malévola. El punto es aprender a decir no. Y la manera de aprender es decir no de vez en cuando. Pero sobre todo cuando se trata de usar un programa o un sistema conjunto con otros, es importante decir no porque, por ejemplo, Zoom. Supongo que tienes parientes y amigos y colegas que te presionan a usar Zoom. Y si cedes a esa presión, te sumas a la presión y luego a los demás. La presión viene de todos, incluso de ti. Entonces, para no aumentar el problema,
en este caso tienes que decir no gracias. Si quieren hablar conmigo, hagámoslo por GNU Jammy o por Jitsi o por Big Blue Button u otro programa libre. Pero si usas Windows en casa, no te llamo pecador, no. Te digo, ¿por qué cedes tu libertad? ¿No quieres ser libre? Entonces, queremos ser libres, pero hay obstáculos. Un obstáculo es el término open source o código abierto. Ese término fue inventado por algunos en el año 98 que no estaban de acuerdo con el movimiento software libre. No valoraban la libertad como nosotros o preferían esconderlo. Entonces, en vez de decir software libre, inventaron el término código abierto porque ni siquiera alude a la libertad. No plantea el asunto. Y formularon un discurso que evita totalmente el asunto de libertad. Los asuntos éticos no dicen que un programa de código cerrado es injusto, no dicen que es un sistema de poder injusto del dueño sobre el usuario. Estas cosas no quieren decir. Quieren evitarlos y los evitan enfocando el asunto de la calidad del código y de la funcionalidad. Es decir, asuntos de la comodidad en vez de los asuntos éticos. Y lo que hacen no es malo, desarrollar, porque si un programa es de código abierto, casi seguro que es libre. Hay excepciones, pero son pocas. Entonces, si alguien está desarrollando un programa y dice, mi programa es de código abierto, probablemente lo que hace es bueno. Hay que averiguar, hay que mirar las licencias, etcétera, pero probablemente resulta que es software libre y que hace un trabajo admirable, pero lo que no hace es difundir la apreciación de la libertad. No enseña a valorar la libertad. Entonces, esto tenemos que hacer nosotros, pero es difícil porque los medios importantes suelen decir únicamente código abierto. No dicen libre ni libertad en este contexto. No critican al nivel ético los programas privativos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial para transmitir esta filosofía. Es por eso que mis conferencias enfocan esta filosofía, esta parte más importante y esta parte que usualmente falta. Por ejemplo, muchos periféricos hoy en día tienen interfaces secretos. Te venden la computadora con este periférico, pero rehúsan decirte cuáles son los comandos que enviarle al periférico. Entonces, ¿cómo escribir software libre para manejar el periférico? Hace falta la ingeniería inversa para
descubrir los comandos. Es decir, que alguien muy capaz, muy inteligente, tiene que analizar los datos pasando entre la computadora y el periférico para deducir los comandos y las respuestas, para documentarlos, para que otros puedan escribir las pilotas del periférico. Este campo no solo es esencial para el avance del movimiento de la comunidad en unas frentes, también es una carrera profesional lucrativa. Creo que las universidades deberían enseñar la retroingeniería y a los estudiantes sugiero pedir asignaturas de la retroingeniería. Pero eso me lleva al asunto de la educación. ¿Por qué las escuelas deben enseñar únicamente el software libre? Primero, es para respetar la libertad de los alumnos. Pedirle a alguien utilizar un programa privativo es entregarlo al poder de un amo, de un dueño que no debería tener ese poder. Y peor aún, enseñar a alguien a usar un programa privativo es enseñar dependencia. No se debe, y la escuela no debe hacerlo. Enseñar a usar, por ejemplo, un Macintosh o un Chromebook es como enseñar a fumar el tabaco. Es construir dependencia. Pero hay también, pero la política de usar software libre en la clase no debe ser, no debe aplicarse sin explicación, no debe ser una misteriosa decisión tomada por no sabemos quién. Al contrario, la clase debe presentar la filosofía cívica del movimiento software libre. Los alumnos necesitan aprender de qué se trata su libertad, por qué han elegido enseñarles software libre. Pero hay también la educación moral, la educación en la ciudadanía. Cada clase debe tener esta regla. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con todos en la clase, incluso con su código fuente por si acaso alguien quiera aprender. Pero la escuela debe presentar el buen ejemplo, debe seguir su propia regla. Debe traer a la clase únicamente software libre y ofrecer también el código fuente a los miembros de la clase. Pero hay también la educación de los programadores. Cada programa incorpora conocimientos. No digo que el programa sea conocimiento, no es verdad, sino que incorpora conocimientos. Si el programa es libre, presenta sus conocimientos al programador. Pero si es privativo, entonces
el programa libre apoya la educación pero el programa no libre deniega su conocimiento al estudiante. Es el enemigo del espíritu de la educación, por lo tanto, no debería ser tolerado en una escuela. Las escuelas deben elegir únicamente los programas que apoyan el espíritu de la educación para reforzar su lealtad al espíritu de la educación. Eso hace falta en estos días. Pero también es importante al nivel práctico. ¿Cómo aprender a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Pero para leer programas grandes que realmente se usan, únicamente los programas libres ofrecen la oportunidad. Solo leer no basta, luego tienes que escribir código. Pero ¿cómo ganar experiencia con escribir código para programas grandes? No, como principiante no puedes escribir un programa grande tú solo y hacerlo bien. No sabes cómo hacerlo bien. Lo que necesitas hacer es escribir cambios para programas existentes grandes. Y solo el software libre ofrece la oportunidad. Entonces, los programas en la escuela, en la clase y en los laboratorios deben ser libres. Hace un año había hace un año el problema era más específico. Unas clases enseñaban a usar unos programas privativos y eso fue injusto y incitaba a los estudiantes decir no quiero usar MATLAB, no quiero usar Google Docs. Son programas injustos. Por favor, ¿puedo hacer mi trabajo con un programa libre? Por ejemplo, con Octave o Scilab. ¿Puedo comunicar mis aportes a un trabajo por correo? Pero hace un año, las escuelas comenzaron repentinamente la educación virtual a distancia, remota, injusta, porque normalmente imponen el uso de programas privativos y muchos estudiantes me escriben pidiendo consejos de cómo rechazar el uso de esos programas. Es complicado, depende de qué programa es. Si es Zoom, una manera de participar en la clase sin ejecutar el programa Zoom es hacer una llamada y así recibe solo el audio. Pero puede bastar, sobre todo si el docente envía una copia de la presentación de antemano, puedes leerlo en la pantalla mientras escucha. Entonces, se trata de pedir este favor al profesor.
Pero hay otros programas que no ofrecen la oportunidad de hacer una llamada, de participar por llamada. Entonces, ¿qué hacer? Una idea es, si tienes un amigo en la clase, el amigo puede montar una cámara para mirar su pantalla mientras él participa en la clase y enviarte la video y el sonido, así tú puedes participar en la clase. Es difícil, siempre hace falta insistir. Hay que aprender hasta qué punto puedo avanzar e insistir sin ser castigado. A qué punto debo decir, prefiero recibir 0 en esta clase que usar este programa. A veces hace falta hablar con el jefe de la escuela. A veces en la universidad es posible hacer otra asignatura o aplazar esta asignatura al próximo año, o si el profesor rehúsa colaborar, quizás el rector puede solucionar el problema, quizás puedes pausar tu carrera universitaria al próximo año cuando no haya quizás educación a distancia. Conozco a un estudiante que ya está graduando, creo, que decidió hace un año no usar ningún software privativo y tuvo que intentar varias soluciones. Admiro su persistencia y su capacidad de descubrir soluciones, y va a publicar un artículo. Creo que la escuela no debe entregar ningún dato personal nunca a ninguna empresa. Los datos, una vez recogidos, serán abusados. Es inevitable porque hay varias maneras de abusarlos. La empresa puede deliberadamente abusarlos, por ejemplo, haciendo perfiles, pero también unos empleados pueden abusar los datos sin autorización. Es un delito, pero se hace bastante frecuentemente. También pueden hacer un error de seguridad y filtrar los datos a los que los abusarían. También es posible que piratas ataquen el servidor y tomen los datos para abusarlos. Y el Estado también puede tomar los datos y abusarlos.
es uno de los grandes peligros de la informática, de los servicios informáticos, es que recogen muchos datos personales. Es muy fácil identificar a los disidentes para castigarlos, para ponerlos en prisión o lo que sea. Entonces necesitamos insistir que los sistemas educativos no entreguen ningún dato personal de un estudiante a ningún servicio fuera de la escuela misma, ni siquiera el nombre. Si te piden firmar las condiciones para una cuenta de Google o de Microsoft o de Apple o de Amazon o de la empresa que sea, ya es demasiado. Los derechos humanos dependen los unos de los otros. Es decir, que si perdemos un derecho humano importante, resulta más difícil preservar las demás. Hoy en día, visto que usamos la informática para muchas actividades importantes en la sociedad, la libertad informática, incluso el control de tu propia informática, ha vuelto imprescindible para defender las otras libertades esenciales de la vida. Y a veces la libertad requiere un sacrificio. Pero cuando valoras bastante la libertad, defender la libertad no es un sacrificio. Abandonar la libertad sería el sacrificio que no haces. Tenemos libertad gracias a los que han defendido la libertad a pesar de un sacrificio. Afortunadamente, para defender la libertad informática, no hace falta grandes sacrificios, solo pequeños. Gracias, pero no voy a participar en esa reunión porque lo hacen con Zoom y no uso Zoom. Es lo que hago yo. No es gran cosa, no es horriblemente triste que muchas presentaciones se hacen por Zoom, entonces no puedo participar. Lo triste es que otros sí participen, ceden su libertad. Eso es triste. Entonces, ¿cómo apoyar el movimiento? Si sabes programar bien, puedes escribir programas libres. Te sugiero participar en 15 proyectos dirigidos por otros antes de lanzar tu propio proyecto, así sabrás cómo hacerlo bien. Pero solo una minoría saben programar bien. Si no sabes programar bien, no pierdas tu tiempo, haz otra cosa. Por ejemplo, organizar el movimiento. Hacen falta organizadores para planear eventos, reclutar apoyadores, pedir la cuota anual, invitar a conferencistas, etc. Puedes participar en las campañas de persuadir las escuelas y los estados que migren al software libre. Las escuelas ya he explicado por qué el Estado, por qué las agencias públicas deben usar únicamente software libre,
porque deben tener el control de su propia informática. El Estado no debe nunca ceder el control de lo que hace a una empresa. Eso es falta de soberanía del país. Si eres experto en el uso de software libre, puedes ayudar a otros. Por ejemplo, si eres experto en GNU con Linux, puedes acudir a una reunión de grupo de usuarios GNU con Linux para ayudar a usuarios. Si hay un grupo de usuarios de GNU con Linux que erróneamente se llame grupo de usuarios de Linux, puedes acudir y ayudar a usuarios y explicar por qué el grupo debería cambiar de nombre. Y diciendo free software o mucho mejor software libre, en vez de código abierto, difundes la filosofía que valora la libertad, llamas atención a la libertad. Esto es muy importante y es muy fácil. No cuesta mucho tiempo decir software libre. Si otros dicen código abierto y tú dices software libre y preguntan por qué, es la oportunidad de decir porque valoro la libertad. Valoro mi libertad, valoro vuestra libertad también. Hay muchas más maneras de contribuir. En gnu.org/help hay una gran lista de trabajos que necesitamos. Mira, quizás hay algo que quieras hacer. Pero también en /philosophy hay muchos artículos acerca de la filosofía del software libre. En /licenses hay todo relacionado con las licencias, cuáles son libres, cuáles no y por qué no, las ventajas o desventajas de cada licencia, cómo usar las licencias que recomendamos. En /government propone cómo el Estado puede migrar al software libre a través de años. En /education presenta mucho acerca de las escuelas, hay ejemplos de uso, hay maneras de resistir. En /GNU se presenta la historia del proyecto GNU, del comienzo, etc. Y otras cosas acerca de la operación del proyecto GNU. El proyecto GNU es el proyecto de desarrollar el sistema operativo GNU. Y los paquetes GNU son los programas contribuidos al sistema operativo GNU, al proyecto GNU. En /malware presentamos cientos de ejemplos de funcionalidades malévolos y siempre vamos añadiendo más porque se descubre muchas cosas malévolas en el software privativo. En /distros presentamos las distros, cuáles son libres, cuáles no, etc. Entonces, ahora voy a aceptar preguntas. ¿Y cómo transmitirme las preguntas? ¿Qué sistema han diseñado? Sí, Richard. Hola, Richard. Sí, adelante. Hola, Richard. Buenas tardes. Aquí estoy por detrás, en la trastienda. Hemos establecido un sistema de preguntas por correo. No te veo.
Ah, no, no me ves. Es que estoy en segundo término. Espera y me logueo, por favor. Gracias. Ya. Buenas tardes, de nuevo. Hemos establecido un sistema para hacer las preguntas. Ha sido a través de correo. Estoy haciendo un pequeño resumen de las preguntas que me parecen más interesantes, intentando no alargarlos mucho, porque creo que tenemos pocos minutos y todavía nos queda la presentación. Oh, hay tiempo. Vale, pues adelante. Voy a hacerlas entonces. Por lo menos media hora. Vale, pues las haré un poco más amplias. A ver, he agrupado las preguntas, imposible ponerlas todas, No hace falta. en 4 grandes apartados. Uno es educación y derechos, otro tiene que ver con el software, o más centrado en el software, otro par de preguntas relativas a licencias y una pregunta relativa a hardware. Entonces, si te parece, como la charla es sobre educación, voy a empezar por educación y derechos. Hemos tenido 2 preguntas que creo que van en el mismo sentido. Son de Alex Climent y de Julián. Mira, a ver, en Valencia tenemos aproximadamente 800.000 alumnos y 80.000 docentes que utilizan un sistema operativo libre desarrollado por y para nuestro territorio, la Comunidad Valenciana. Es un software que, dado la importancia de los números, prácticamente no tiene visibilidad. El no tener visibilidad ni en la red ni en los medios de comunicación hace que los gobernantes, los propios medios de comunicación, no presten atención, con lo cual entramos en un círculo maléfico donde, como no hay atención de los medios, no tenemos apoyo de nuestros gobernantes, y como no tenemos apoyo de nuestros gobernantes, no tenemos atención. Comprendo. Puede llegar al fin de la pregunta. Y el final del todo es de un alumno, Edgar Cardona, que va en el mismo sentido, que dice: ¿qué podemos hacer, aparte de quejarnos, para hacer algo por el software libre en nuestro territorio, en lo relativo a educación? Primero, una pregunta. ¿Siguen usando LibreX para la educación a distancia? ¿Pueden hacerlo? ¿O han vuelto a Microsoft o Google? Yo no tengo toda la información, entonces no sé si va a ser certera. Sí que pueden seguir usándolo. LibreX se puede instalar en cualquier ordenador personal. Sí, pero es cierto. ¿Qué hacen las escuelas valencianas hoy en día para educación a distancia? Me temo que hayan abandonado más o menos los ordenadores de las escuelas para usar lo que funcione con un teléfono, es decir, software horrible. Pero si cuando están usando las máquinas con LibreX, si enseña a cada usuario las ideas del software libre, algunos estudiantes aprenderán, apreciarán la libertad y reconocerán la libertad y tendrán ganas de luchar por la libertad, y así podrán, ¿cómo se dice? To lobby. ¿Cómo se dice en castellano? Pueden apoyar políticamente la lucha por la libertad, y eso es la meta que presenta la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Una es aprovechar la oportunidad de estudiantes usando un sistema libre para enseñarles la filosofía del software libre,
y así reclutarlos a participar en la lucha y para la continuación del uso y desarrollo del mismo software. Ese sistema es un distro de Yukon Linux, entonces contiene mi trabajo también. Muy bien. Pues sigo con el siguiente tema, es sobre software. La pregunta es de Pedro Francisco de las Casas, de una web que se llama massnewlinux.es. Y dice, me gustaría escuchar la opinión de Richard sobre si herramientas como Clang, te lo digo en castellano, C-L-A-N-G, C-L-N-A-G, ya sé qué es. Clang, o Mus, M-U-S-L, Mus, No lo que no conozco. son licenciadas Eso como, no conozco. bueno, dice que no son licenciadas como GNU, pero están soportadas por Google, Microsoft y Apple, como es el caso de Clang. Que Sí, digo yo. puedo. Si pueden socavar el sistema operativo GNU. Sí y no. Clang conozco. Es un programa libre con licencia débil, bajo licencia de Apache. Y es útil. Es un programa libre y hace cosas útiles, pero también sustrae recursos del desarrollo de GCC, el compilador que comencé yo, que se distribuye bajo izquierdo de autor. Lo que Apple, sobre todo, y Google y otras empresas quieren hacer es reemplazar programas libres importantes bajo izquierdo de autor por otros programas libres que puedan convertir en versiones privativas. Prefieren distribuir los programas libres, los reciben como programas libres, pero si la licencia es débil, no tienen que entregar el código fuente al usuario ni ninguna libertad. Es una debilidad, es verdad. ¿Y qué hacer? El desarrollar un programa libre bajo licencia débil no es malo, pero es débil y tenemos que reaccionar apropiadamente, defendiendo la libertad y sostenido el uso del izquierdo de autor. Cuando escribes un programa libre, en la mayoría de los casos, sugiero insistir en publicarlo bajo izquierdo de autor. En gnu.org/licenses encontrarás license recommendations.html que explica según el caso qué licencia recomendamos. Vale, muchas gracias. Pues en temas relativos a licencias, tengo dos preguntas, una de Tarak y otra de Alejandro Bueno, y te las leo seguidas. Una dice, también quisiera saber su opinión de un hipotético escenario en el que no hubieran licencias en absoluto. Es decir, donde el código libre no tuviese protección legal, pero tampoco pudiera evitarse con medidas legales el hackeo de los programas privativos. Te la he leído textualmente. Eso sería peor que la condición actual. Hay muchas maneras de robar la libertad a los usuarios de un programa. El método principal es no publicar el código fuente. Y resulta muy difícil modificar o extender o corregir el programa. Y eso no es un método legal, sino práctico.
Otro método importante es por contratos, imponiendo a cada usuario aceptar un contrato injusto, prohibiendo la redistribución. Y otro método es por el derecho de autor. Es menos, con el contrato pueden exigir más, pero el contrato supone que el usuario haya firmado, mientras el derecho de autor no se basa en la acepción del usuario, porque rige siempre. También hay patentes. Las patentes no deberían entrar en el campo informático. Es un efecto muy dañino cuando un método que hace falta usar es patentado. Entre estos métodos, creo que la negación del código fuente es el principal. Entonces, si eliminaron si eliminan el derecho de autor, podrían seguir publicando software privativo más o menos como ahora. Pero el derecho de autor es nuestra única arma para bloquear la privatización de nuestro trabajo. El izquierdo de autor se llama así porque utiliza el derecho de autor. En vez de utilizar el derecho de autor para restringir a los demás, lo usamos para proteger la libertad de cada usuario, bloqueando a los intermediarios de negar la libertad a los usuarios. Entonces, perdiendo el derecho de autor, todavía habría programas privativos, pero no habría izquierda de autor. Seríamos indefensos ante los otros métodos de hacer privativo un programa, como no publicar el código fuente e imponer firma de contratos. ¿Hola? No oigo. No oigo. Gracias. Sí, estoy por aquí. Ahora sí. Hola, gracias. Alejandro Bueno nos pregunta que ¿qué prefieres? ¿Un mundo en el que no exista el software libre pero sí el código abierto y las licencias no restrictivas? ¿O un mundo en el que GPL versión 3 sea dominante pero esté dominado por empresas grandes y multinacionales? Esta pregunta no tiene sentido porque compara dos mundos diferentes en muchas dimensiones a la vez, pero estas dimensiones no van juntos en la realidad. Entonces, es como, es que prefiero comer solo chocolate y solo amargo todo el día, o prefiero comer solo jamón ibérico todo el día. Ni uno ni otro. Hacen falta ambos. Pero se confunde porque asocia erróneamente el término código abierto con licencias débiles. Pero es falso. Según la Open Source Open Source Initiative, las licencias de izquierda de autor califican de licencias open source. Las licencias, hay unas licencias open source, es decir, que la OSI las ha aceptado, que no consideramos licencias libres,
pero son inusuales porque tienen condiciones curiosas. No hay mucho uso de tales licencias. De todos modos, entonces, un mundo de solo hablar del código abierto, ¿es eso la pregunta? Pero también en ese mundo no se usan licencias de izquierda de autor y no recuerdo la otra cosa. Pero en el otro mundo supone que los programas se publican bajo izquierda de autor, pero que las empresas grandes suelen dominar los programas. Prefiero con izquierda de autor porque por lo menos así podemos evitar que las versiones privativas dominen el mundo. Y por ejemplo, Chromium, Google dice que Chromium es la versión libre o open source de Chrome, pero no es totalmente libre, tampoco totalmente open source. Y lo que Google normalmente distribuye no es Chromium, sino Chrome, que es privativo de manera pura y sencilla. Entonces, creo que esa pregunta representa mal las opciones que existen. Gracias. Y para finalizar ya, una pregunta de Edgar Cardona, que voy a intentar sintetizarla. ¿Cómo aplicaríamos las licencias del software, las licencias de izquierda de autor, al hardware? ¿Cómo hemos La de trabajarlo? GPL versión 3 es aplicable a los diseños de objetos físicos. Ninguna licencia de derecho de autor se aplica a los objetos físicos, porque no, excepto las esculturas, no hay derecho de autor para un objeto físico. Se puede copiar. Cuando se trata de un circuito, el dibujo del circuito lleva un derecho de autor, pero si dibujas el mismo circuito en otra forma, eso no eso lleva otro derecho de autor. Entonces, en ese campo, el derecho de autor no puede hacer tanto. Pero sí, cuando se trata, por ejemplo, de diseños de tarjetas, en este caso sí hay un derecho de autor y la GPL versión 3 es adecuada para esto. Pero creo que es importante no intentar distinguir hardware libre o privativo, tampoco hardware open source o no, porque es una confusión. En una computadora hay varios niveles de diseño. Por ejemplo, hay un circuito en una tarjeta, o quizás varias tarjetas. Y dentro de cada chip hay otro circuito. Entonces, y a veces en la computadora puede haber varios periféricos como el teclado, la pantalla, una cámara, un disco, y cada uno contiene otros niveles de diseño. Creo que para no introducir confusiones en todos los casos, hay que calificar un diseño como libre o no. Por ejemplo, el diseño de la tarjeta puede ser libre o no. Formulado así no hay confusión, porque
el diseño de la tarjeta puede ser libre o no. Y en este chip hay otro diseño que puede ser libre o no. Y en el teclado hay otra tarjeta, quizás hay un procesador con diseño y con software dentro. Es normal en los teclados. Entonces, así, hablando así, puedes evitar de simplificar erróneamente las cosas. Veas mi artículo gnu.org/philosophy/free-hardware-designs.html. Muy bien, Richard, muchas gracias. Yo creo que como preguntas llevamos casi 30 minutos. Si te parece, voy a dar paso al presidente de la Asociación de Usuarios GNU Linux de Valencia, Boro Matais, y hacéis la presentación rápida de la reedición que sabes que hemos hecho de tu libro, bueno, que hicimos el año pasado cuando teníamos prevista tu visita. Boro, por favor, manifiéstate. Sí, me manifiesto y sin cámara, porque estoy teniendo un pequeño problema, pero bueno. En todo caso, Richard, yo creo que será mejor que sea Javier Sepúlveda quien te dé pie a que expliques la reedición de este libro tan importante para todos. Javier. Sí, estoy aquí. Vale, muy bien. Voy a permitir el... ¿Puedes mostrarte? Sí, hold on, un momento. Sí, creo que ya estoy aquí. Sí, hola Richard, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por todo y gracias por la charla, por la mesa redonda de ayer, que tuve mucha envidia sana de no participar, pero bueno, sabes, porque bueno, renuncié a ello. Nada, simplemente, muy brevemente sobre el libro, es simplemente, bueno, que nos comentes un poco, pensamos que es un libro que tenía que estar en todas las escuelas. Ayer, no sé, sabes que te comenté por correo electrónico que se vendieron muchísimas copias en solo 2 días y seguramente habrá que imprimir más para el año que viene, seguro. Nada, simplemente que comentes un poco sobre el libro, para dar presentación del libro y ya está, y sin más problema. ¿Me oyes bien, Richard? Hablas demasiado rápido, no Ok. podía entender Perdón. nada. Vale, repito. Tengo problemas de audición. Vale, muy También bien. hay distorsión en la Ajá. comunicación. Vale, hablo ¿Qué más me pides despacio. hacer brevemente? Vale, solo comentar, porque me lo han pedido a mí, que hagas un poco por qué la gente debería comprar el libro o un poco la presentación del libro para que la gente sepa la traducción de Free Software, Free Society, pues qué cuenta el libro, que sabemos que, pues bueno, es un poco... Ahora comprendo más o menos. Ese libro contiene mis primeros ensayos sobre el asunto del software libre, que explican el movimiento. Acabo de hacerlo en 1 hora y media, pero para aprender más hay ese libro. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues la gente que nos está escuchando ahora mismo, que sepa que el libro, bueno, pues lo puede pedir a la asociación y se lo mandarán por correo. Hay muy pocas copias, así que tendremos que hacer más para el año que viene. Y nada más sobre el libro. El libro la gente lo comprará, lo leerá y todo ok. Ahora me gustaría dar paso a Ana, que es, bueno, ella trabaja en las naves y sabes que las naves es el patrocinador de este evento, y que Ana aparezca y dé las gracias por el evento y hemos acabado, ¿de acuerdo? Una cosa. Sí, claro, Richard, dime. Lo siento no poder firmar los libros a través de la pantalla, sí, pero un día vendré a Valencia para hacer conferencias, las conferencias previstas para hace un año, y firmaré libros.
De acuerdo, lo tendremos todo preparado para que así sea. Vale, Ana, te dejo con Richard y nos comentas. Gracias, Javier. Gracias, Richard. Ha sido un placer tenerte y esperamos, como acabas de decir, tenerte el próximo año, eso sí, ya en persona, en las naves, en nuestras instalaciones, si es que desde GNU Linux Valencia queréis compartir con nosotros este evento como hemos hecho ahora. Bueno, han sido 3 jornadas dedicadas al software libre y a la educación. Creo que era muy necesario tener este evento, sobre todo en la pandemia que acabamos de pasar. El profesorado necesitaba, y el alumnado también, tener una reflexión y unas claves y sobre todo herramientas prácticas para hacerlo mejor y hacerlo de una manera más ética y más justa en cuanto a datos. Y en cuanto a un montón de aspectos más que vosotros sabréis mejor que yo, y también por hacer digamos, un reconocimiento a todos esos desarrolladores que desde sus casas y desde su tiempo libre han ayudado a que esto sea posible, tanto en la educación como en general, pues con herramientas que nos ayudan a comunicarnos con nuestra familia, a teletrabajar, etcétera, etcétera. Y esto es lo que buscamos desde las naves, que es el Centro de Innovación Social del Ayuntamiento de Valencia. Buscamos esa soberanía tecnológica, esa ética de los datos y esa innovación social que puede venir de cualquier organización o persona. Agradeceros también, pues eso, a Javier, a Julián, a Boro, a David, todo el trabajo que habéis hecho detrás, que hay mucho y de muchos meses, y como digo, en vuestro tiempo libre y personal. Y bueno, nada más, nos vemos en la segunda cumbre de software libre y educación en la Comunidad Valenciana. Intentaremos también hacerlo presencial, pero también online, para que mucha gente pueda conectarse y disfrutar del evento y aprender. Y nada más, que viva el software libre, y Richard, no sé si querrás cerrar el evento con unas palabras. Ya he dicho lo que tengo que decir, entonces, hasta luego, happy hacking y a la libertad. Gracias, Richard, por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Richard.